Empezamos entonces. Bueno, en este curso, como ya lo había anticipado el ingeniero Joseph, vamos a ver todo lo que será la programación desde una parte aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar todo lo que sería nuestra plataforma API. Como ustedes saben, y ahora todo nuestro entorno es digital. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estamos, lo que nos rodea a nosotros, está programado ya sea por algoritmos, flujos de trabajo, ya sean robots, incluso la misma máquina que están ustedes viendo en este momento, y su celular, su dispositivo móvil, las casas inteligentes, los televisores inteligentes, todos tienen un algoritmo de resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien ha empezado a programar en base a las necesidades de los usuarios. Hace mucho tiempo, antes de que haya habido la pandemia, mucha gente no podía utilizar o conocía sistemas operativos de Mac, y a raíz de esto se globalizó el tema de la educación virtual, ¿no? Ya muchos empezaron a utilizar Zoom. Ahora, si están escuchando en muchos medios, se habla de lo que es el metaverso. Y el metaverso, donde ustedes van a poder interactuar con entornos 3D, algo similar a la realidad virtual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a desconectar del entorno en el que participan y van a poder asignarse un avatar, van a poder asistir mediante el metaverso a distintas reuniones. Todo lo que se veía en las películas, ahora sí, está tomando mayor fuerza, ¿no? Veamos. Este curso se denominó ¿Cómo nace, no? Se origina a raíz de varias solicitudes que se piden y necesitan interactuar desde el Excel al AutoCAD. Como ustedes saben, la base de datos, hay dos bases de datos, ¿no? Las más conocidas que serían el SQL, el Microsoft Access, y el más conocido que todos lo podemos utilizar, que es este que tenemos aquí, el famoso Excel, ¿no? Algunos lo utilizan como base de datos, traen información y es aplicado, ¿no? No es lo mismo que ustedes tengan un curso de programación y no sea orientado a objetos. No es lo mismo que tengan un curso al cual ustedes pueden acceder y no le va a decir algo exclusivamente para la arquitectura, la ingeniería, la parte eléctrica. Además que le van a hablar en un lenguaje muy rústico, digamos así, muy duro, nosotros como ingenieros y como arquitectos, y muchos de ustedes a veces son técnicos donde necesitamos hacer algo repetitivo. Aquí en la diapositiva podemos ver que tratamos de inducir al ingeniero o al arquitecto al uso de la programación mediante máquinas. Como introducción vamos a ver que los que manejan AutoCAD tenemos la programación en nivel Autoliv, después tenemos la programación mediante Excel, el VBA, que significa Visual Basic Aplicaciones, y eso ustedes lo pueden encontrar en el PowerPoint, en el mismo AutoCAD, en el mismo Word, en el mismo SAP, y todos los programas que ustedes vean con la plataforma API, en este caso el Visual Basic Aplicaciones. Ahora, también mucho se renombra lo que sería el famoso BIM, el Building Information Modeling, que no es más que esto que una colección de rutinas desarrolladas para diferentes usos, ¿no? Nada más que le da información en 3D de los objetos que generan ustedes, ¿no? Mucho se dice que el AutoCAD no maneja la plataforma BIM, pero para eso van a estar ustedes que van a poder darle información y obtener información de los 3D. Aquí tenemos que el 3D Max también soporta la plataforma, el Revit, el AutoCAD Civil 3D, el Navisworks, el PowerPoint y el AutoCAD. Todos estos programas vamos a hacer al final del curso. Ustedes lo que van a tener que hacer es interactuar. ¿Qué quiere decir esto? Van a mandar información del Excel al AutoCAD, o tal vez
traer información del AutoCAD al Excel. Todo para que ustedes puedan tener un entorno más práctico, más generativo. Cuando decimos interacción, tenemos que tener definido si vamos a generar una rutina o una macro o un script. Script es casi lo mismo, ¿no? Pero algunos le dicen script, otros le dicen macro, otros le dicen rutina, ¿no? Una rutina es un elemento que viene y se anexa. Por decir, aquí tengo al PowerPoint y puedo generar una rutina, ¿no? Y ahora un add-in es algo adicional a su programa que ustedes tengan. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden compilar desde un editor externo, en este caso un Visual Studio, un Python, un Ruby o cualquier compilador externo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que generar algo externo, adicional a un programa que ustedes conocen. Y lo más fácil, que sería Microsoft Visual Basic Aplicaciones, que tenemos aquí, podemos, ya viene predefinido. Es decir, es como si ustedes quieren empezar a hacer una mesa, ¿no? Directamente necesitan un taller, una carpintería, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes quieren hacer una mesa desde su habitación? Bueno, van a tener que buscarse una mesa circular, un taladro, un torno, van a tener que ir por la cola, entonces todas esas cosas, Visual Basic Aplicaciones ya lo tiene integrado, igual que el Revit. El Revit también cuando ustedes programen ya lo tienen preinstalado y lo conocen como macros. Ya si ustedes deciden aventurarse más por el tema de programación, pueden hacer desde la plataforma Visual Studio, ¿no? Siempre empezamos caminando aquí, conocemos todos los datos y si nos interesa más la programación, vamos por el Visual Studio. De ahí es donde no va a tener límites su imaginación al momento de programar. Mi experiencia personal, yo empecé con el Autoliv, después mandé al Visual Basic Aplicaciones y después migré todos esos datos al Visual Studio. Pero eso no es que se pueda aprender en un mes, 2 meses, ¿no? Es un proceso. Y ustedes ahorita tienen la ventaja de que hay información, bastante información en la nube. Pero no toda la información es aplicada. No pueden encontrar un manual que diga Visual Basic, AutoCAD, Excel, o no pueden encontrar un manual que diga Civil 3D, BBA. Siempre van a encontrar más inmersos en el lenguaje de programación. Y como nosotros no somos ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas, no va a ser un poco duro, ¿no? Por eso es que este curso se hace lo más simple y que pueda abarcarse la mayor parte de los conceptos. Es decir, que sea un texto, un textbook, un label, un grid, para que ustedes sepan el lenguaje de una manera muy amigable. Bueno, esto era la introducción. Vamos a hacer una pequeña intro de cuál va a ser su alcance que ustedes van a poder llegar en el transcurso de esta semana en que vamos a empezar a programar. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que quieran ver, más o menos? ¿O continuamos con la breve explicación? Ahí tienen el chat para confirmar, por favor. Bueno, aquí tenemos los programas de arquitectura. Tenemos el 3D Max, el SketchUp, el Revit, el Vectorworks y para visualizar el Navisworks. Programas de arquitectura y modelos 3D. No estamos diciendo de cálculo estructural, no estamos diciendo BIM, solamente estamos diciendo de arquitectura. Seguidamente tenemos los programas de análisis y diseño estructural, el RAN Element, Zipper, Robot, SAP.
Pero no se olviden que todos estos programas, más el siguiente que sería programas de estudio y diseño de vías, son programas hechos para tener un alcance mayor. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más personas alcancen, mientras más llamativo sea, mejor para ellos, ¿no? Pero ahí está un poco el detalle, ¿no? Como es un programa diseñado para llegar a una multitud grande de usuarios, no va a poder abastecer, no va a poder llegar a todos con sus distintos tipos de requerimientos. Y todos los programas tienen una lista de deseos, ¿no? Donde uno puede, si quiere el software, puede mandar su mensaje a la lista de deseos para que los desarrolladores puedan en un futuro, si es posible, puedan implementar ese deseo que ustedes tienen en base a un programa, ¿no? Por decir, ahorita se me ocurre que Revit, los muros inclinados no podía ser una ventana hasta la versión 2022-2021. Pero imagínense cuánto tiempo pasó para que Revit, los desarrolladores puedan hacer los muros inclinados adicionando los huecos, ¿no? Y hasta incluso hasta ahorita, cuando generan Revit, no pueden insertar un hueco con la facilidad que una ventana, ¿no? Hay que editar el muro. Zipe también trae su lista de deseos. Y bueno, es una lista de deseos que no sabemos si lo va a atender los desarrolladores del programa. Y aquí es donde llegamos y es donde nos sentimos cortos, ¿no? Aquí tenemos que a cuántos de ustedes no les ha pasado esta situación, ¿no? Me capacito, pero no logro mi objetivo. Y ahí es un no gran dolor de cabeza, pero que sentimos que el software no nos va a cumplir una demanda que ustedes vayan a solicitar. Por decir, ¿qué pasa si el software no tiene un diámetro de una tubería? Los muros inclinados que ya les decía, los rebuques o terrajeos o los enlucidos no vienen predefinidos, ¿no? Las armaduras de muros, por decir que ustedes están trabajando en SketchUp, tendrían que generar sus armaduras, la forma, o si están trabajando también en Revit, Revit ya trae, o en AutoCAD. Entonces, siempre tienen las opciones de diseño y los muros de sostenimiento con sección de distintas formas. Por ejemplo, en Bolivia, la ABC tiene su estándar de muro de sostenimiento para carretera. Debe ser muy distinto para Perú, para la Argentina, distintas formas y distintos parámetros. Las formas irregulares, los cielos falsos. Por decir el programa, hay algunos programas que nos dan esa cuantificación por metro cuadrado y sin embargo, al contratista o al que nos genera, no nos cobra por metro lineal. Entonces, hasta antes la plataforma BIM no podíamos hacer y no teníamos una gran amplitud en el tema de configuración de tablas de soporte, ¿no? Ahora sí están implementando, están viendo, pero siempre nos va a quedar algo que nos va a dejar un poquito a medias, ¿no? ¿Y por qué se recomienda empezar a programar? Ya les decía que nuestro entorno está rodeado de mucha tecnología. Y dice que en esta situación se refleja en cualquier lugar del mundo. En la oficina, la gestión de datos, pasa a ordenadores, controladores de software, las escuelas. Entonces, hasta incluso están promocionando a que los niños empiecen a programar de los 6 a los 13 años, ¿no? Entonces, va despertando mucho la creatividad. También tenemos que mejorar la capacidad de atención y concentración. Es decir, ustedes están atentos en un software medianamente complejo, donde implica una atención extra a cada palabra que escribimos en el editor de código. La concentración también dice que debemos recordar los nombres de las variables, ¿no? Pero, bueno, nosotros vamos a simplificar todo esto y lo vamos a hacer más simple.
más autonomía y mayor interés por la experimentación y el aprendizaje, ¿no? Imagínense ustedes que tienen, no sé, quieran llevar su programa de, su modelo de AutoCAD a un programa de videojuegos. Entonces, ustedes, una vez que entren a la plataforma de videojuegos, van a querer empezar a programar también los videojuegos, ¿no? Y ahí van a empezar a tener mayor aprendizaje en base a las variables, los vectores, las matrices, y se van a dar cuenta cómo experimentan nuevas formas que ya están inmersos, inherentes en nuestro medio. Y también tenemos que mejorar el orden y la capacidad de comprensión, ¿no? Siempre tenemos que ser ordenados en la programación. Basta que nos equivoquemos en una letra, en un punto, una coma, un símbolo, y nuestro compilador nos va a mandar errores. Entonces tenemos que tener orden. Y mayor capacidad de cálculo de lógica. Muchas veces vemos, no es nomás de que algunos usuarios se sienten y empiecen a programar. Si no sabemos cosas básicas que nos los enseñen en forma práctica, nos va a costar un poco, ¿no?, entender cómo es la programación orientada a objetos. Es decir, la programación orientada a objetos hasta ahora sigue siendo uno de los pilares de la programación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto tiene una clase, tiene un atributo, tiene un mensaje y un método. Todo esto es lo que define, pero vámonos a una forma práctica. Aquí tenemos la programación orientada a objetos. En este caso, tenemos los objetos que son los cachorros y la clase que son el nombre, raza, altura, qué hacen ellos, comen, después pueden dormir, pueden ladrar, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos saber para empezar a programar. Una programación orientada a objetos se define por objetos y clases, donde estos objetos tienen nombre, atributos, operaciones, propiedades y métodos, ¿no? Eso es lo más, una forma didáctica de entender cómo se manejan los objetos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Como siempre, en AutoCAD necesitamos saber, no podemos empezar a programar si no sabemos qué es un workbook, como en el Excel. Tampoco no podemos hacer el enlace si no sabemos cuál es el documento del AutoCAD, el activo. Podemos tener varios documentos activos o incluso no podemos tener abierto el AutoCAD y mandar información, extraer información sin siquiera haber abierto el programa, ¿no? Entonces, la jerarquía de Excel, necesitamos saber qué es una aplicación, qué es un workbook, qué es una plantilla y qué es un range. Ya sabemos que esto es aplicación, los textos, los libros de trabajo, las pestañas, los rangos que son las celdas. Y aquí podemos ver que el AutoCAD tiene líneas, texto, bloques, estilos de línea, estilos de texto, capas. Entonces tenemos que saber un poco eso, pero lo vamos a ir viendo en el transcurso de estas próximas sesiones. Ahora, cuando empezamos a personalizar un programa, quiere decir un software que ustedes ya conocen, que se ajuste a nuestros requerimientos, en este caso nosotros tenemos estos dos elementos, ¿no? El AutoCAD y el Excel. ¿Qué quiere decir? Vamos a mandar información como también vamos a extraer información. Pero ¿cómo yo puedo programar en AutoCAD, no? Tengo estas tres opciones. Tengo lo que sería el AutoLibs, tengo lo que sería VBA y también externamente desde el Visual Studio.
En Excel también puedo programar de VBA y también puedo programar nuestras rutinas, ¿no? Esas son las formas para traer y llevar información entre estos dos programas. Si ustedes quieren hacer Excel SAP, también pueden hacer. Excel Robot, también pueden hacerlo. Entonces, la lógica es la misma. En este caso, Robot y SAP tienen el VBA y externamente el Visual Studio. Ahora, esto de aquí, es lo que le decía, ¿no? Los tipos de datos en AutoCAD y Excel. Tenemos que definir un elemento que sea del tipo línea, un elemento que sea del tipo polilínea, del tipo círculo, del tipo layer y puede ser un texto. Esto es lo nuevo para nosotros, ¿no? En realidad, para los que recién estamos empezando a programar todo esto, indirectamente lo hemos escuchado, que es una variable íntegra, que es una variable string, que es una variable doble. Ya en un ejercicio vamos a ver, string no es más que una cadena de texto. Un valor integer, no confundan un valor entero y digan, muchas veces se escucha en los tutores que dicen integral, y sin embargo no es un integral. Tal vez por la traducción, integer significa un número entero. ¿Qué quiere decir 1, 2, 4, 6? ¿No? Una cadena de texto puede ser un nombre de un estudiante, un tipo doble, quiere decir con decimales, 2.56. El número pi es 3.1416 y tiene sus números al lado, entonces es un tipo doble, ¿no? Y las variables booleanas, ¿qué quiere decir esto? Si es falso o es verdadero. Por decir, si yo les pregunto ahorita aquí en Bolivia son las 9 de la noche, si yo le digo hoy es la mañana, me van a decir todo falso, ¿no? ¿Por qué? Porque es de noche. Si pregunto, ¿estamos en el horario nocturno? Me van a decir verdadero, ¿no? Hace preguntas, los compiladores necesitan saber si su variable es falso o verdadero. No nos olvidemos que la programación de todos estos software están compilados en el lenguaje binario, ¿no? ¿Qué quiere decir 0, falso, 1, verdadero? Y también tenemos que especificar las variables tipo dato. No es lo mismo sumar hoy más 25, ¿no? En el Excel siempre hay ese problema, ¿no? Que suman hoy más 25 y tiene que darle un día, ¿no? No es así, ¿no? Tenemos que convertir a datos para que nos muestre el resultado correcto. Y aquí tenemos los ejemplos, que es un entero, un byte, un tipo float, un doble. Estos float se utilizan bastante en el lenguaje de programación de los videojuegos y las realidades aumentadas con las realidades virtuales, tipo flotante. Estructuras de decisión y muchos de programación. Cuando ponemos en el Google o en el navegador, le ponemos Google, busca estructuras de decisión o estructuras repetitivas y nos sale esta definición. Pero nosotros queremos unos ejemplos, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tropezar, ¿no? ¿Qué nos dan un ejemplo, por decir, a nivel de contaduría o a nivel de ingeniería agronómica? O directamente desde un punto de vista netamente informático. Yo que soy ingeniero o arquitecto, no llevamos mucha informática, pero necesitamos hacerlo más práctico, ¿no? Por eso es programación aplicada. Entonces todo esto de aquí no sirve como concepto, ¿no? Pero tenemos que ir directo al resultado que queremos obtener. También otro de los elementos que se utilizan bastante en la programación son los arrays.
que no son más que las matrices, ¿no? Una matriz es un resultado en la cual nosotros tenemos un arreglo de números donde podemos definir distintos elementos. Dicho en una variable, con un ejemplo, si nosotros tenemos un cohete o una nave que va al espacio, ¿cómo podemos definirla? La definimos que es una matriz, la nave es una matriz, y a esa matriz, para que levante vuelo, tenemos que, primero, tener los pilotos, segundo, el combustible que le vamos a echar, después tenemos el oxígeno, después tenemos los servidores, la electricidad, un sinnúmero de elementos que vamos a afectar a esa matriz, ¿no? Si falla un elemento, nuestra matriz se corrompe, ¿no? Nos sale error. Entonces tenemos que saber manejar con la matriz. Saber los conceptos nada más, de una parte amigable y más que todo didáctica. Ahora sí, esta es la parte que va poniéndose interesante, ¿no? Macros en Excel de AutoCAD. Aquí observen ustedes que es una matriz de objetos donde yo voy a generar puntos y también voy a generar estas líneas. Si yo no conozco las matrices, voy a generar estos puntitos de acá, uno por uno. ¿Está bien ahí? Sí. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar estos puntos a otro nivel? Es decir, voy a generar un puntito aquí, otro puntito aquí, otro puntito aquí y otro puntito aquí. Pero, ¿qué pasa si yo digo que esto es la matriz A? Y esa matriz A la voy a copiar aquí. Solamente hago una copia. O sea, es que es lo mismo, ¿no? Todo esto lo almaceno en una matriz y lo copio aquí. En vez de estar escribiendo o hacer el mismo procedimiento, aparte de eso, esta matriz A y una copia, que va a ser una matriz B, por decir, la voy a renombrar, yo puedo obtener elementos que se van a conectar de esa matriz mediante líneas. Conectan este punto, este elemento, con este elemento, este con este y este con este. Lo hago más complejo, ¿no? Este punto con este punto, este punto con este punto. Y este ejercicio, conocer este concepto básico nos va a ahorrar bastantes líneas de código. Eso es lo que vamos a ver en el curso. Vamos a ver cómo hacer los dos sistemas, uno por uno, y cómo hacer que una función nos devuelva elementos. Por decir, si yo meto los condimentos a un horno y quiero generar una torta, meto al horno o a la cocina o a la estufa y me va a devolver una torta, ¿no? No me puede devolver, no sé, un asado de pollo, ¿no? ¿Por qué? Porque los condimentos o los ingredientes me dicen que eran para una torta, ¿no? Entonces, eso la programación también entiende, y si nosotros metemos los ingredientes para una torta, la programación también nos va a devolver una torta, ¿no? No nos puede devolver pollo, una gelatina o algo, un pescado, por decirlo. Y aquí tenemos nuestra interfaz. La interfaz es donde ustedes pueden hacer un cuadro de diálogo. Muchas veces en la programación me ha tocado que siempre quieren empezar a programar con cuadros de diálogo. ¿Qué es un cuadro de diálogo? Por decir, todo esto es una cinta de opciones. Vamos a ver en el AutoCAD, todo esto de aquí, esto es un cuadro de diálogo, ¿no? Después un cuadro de diálogo personalizado, el que nosotros siempre tenemos, un cuadro de diálogo personalizado, donde tenemos ejes, y ahí está. Este de aquí es mi cuadro de diálogo. Observen que en este cuadro de diálogo yo voy a introducir valores
En este caso era una rejilla la que me genera burbujas, ¿no? Que es el conflictivo. Yo estoy introduciendo datos a este cuadro de diálogo o formulario, y en Excel, vámonos aquí, observen que en Excel yo puedo directamente escribirlo, no necesito de un cuadro de diálogo. Entonces eso es un poco que a veces queremos empezar a programar con cuadro de diálogo y sin embargo el truco no está ahí. Lo más fácil es hacer los cuadros de diálogo. Lo que nos va a provocar dolores de cabeza son la programación estructurada o los códigos de líneas de programación. Ahí es donde tenemos que darle mayor atención, ¿no? Ya vamos a ver en este curso los cuadros de diálogo, que no es más que un user for. Este de aquí es un label, este de aquí es un textbook, nuevamente un label, otro textbook, un checkbook y un Emacs. Y ahí se terminó. Ahora, ¿cómo voy a recopilar estos datos? Ahí es el tema donde tenemos que tener, poner más atención, ¿no? ¿Cómo recuperar este dato de acá? Lo mismo va a ser cuando tengamos en Excel. Si yo pongo 1, 2, 2.5, ¿cómo voy a leer este dato de esta celda? Y aquí nosotros le podemos poner que esto es la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. Entonces voy haciendo mi entorno de trabajo, ¿no? Donde esto yo lo puedo pasar a mi colega que no está programando y él va a ver esto y va a empezar a modificar los valores, ¿no? Y va a poner 2.5, 3.5 y un botoncito y va a generar nuestra rutina. Ahora, todo eso, la programación estructurada, necesitamos mostrarlo a nuestros usuarios, o a nuestros colegas, o a nuestro jefe de la oficina técnica, ¿no? Y tenemos, directamente en Excel, podemos hacer todos estos datos, la cerca, poner estos espaciamientos en Excel, y aquí está el botoncito de dibujar. El botoncito de dibujar. Entonces, ¿qué me va a generar eso? Me va a generar el dibujo de la cerca, ¿no? En AutoCAD. Con estos datos de aquí, con estos datos, ¿qué me va a generar? Me va a generar una silla en 3D. Con estos parámetros que están introducidos aquí, yo puedo obtener un modelo 3D. ¿Cómo puedo obtenerlo? En cuestión de segundos. Con un clic, el usuario final lo va a poder generar. Y modificando estos datos, va a poder obtener otros resultados. Aquí también tenemos nuestro entorno de programación para obtener una puerta. Y así podemos ir configurando nuestros elementos o nuestro resultado final, que es lo que queremos mostrar. Ahora vamos con lo que le decía, ¿no? Introducir cuadros de diálogo. Voy a abrirles unos ejemplos, lo que les estoy diciendo en estos instantes. Aquí tengo, observen, aquí tengo lo que sería mi botoncito. Esto aquí, tengo el botón aquí y tengo mis datos, ¿no? Observen cómo yo armo, en vez de un cuadro de diálogo, estoy metiendo el Excel, ¿no? Y esto, si se lo paso a alguien, le va a ser más amigable. Aquí está mi resultado. Pero ¿qué se esconde detrás de este botón? Se esconde todos los códigos que yo voy a generar para obtener los resultados. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Aquí estoy en una vista 3D. Si ustedes no manejan un poco el AutoCAD 3D, aquí lo van a aprender. Porque todo es en 3D y en 2D. Por decir, ¿cómo funciona esta rutina?
Primero, tiene que estar abierto el AutoCAD. No se olviden que es una macro, ¿no? Y tiene que estar abierto el Excel. Yo presiono el botón y en cuestión de segundos obtuve el resultado, que sería una puerta en 3D. Esto de aquí son elementos que lo dejamos a propósito para que ustedes cuando estén generando su rutina sepan de qué elementos se componen y cuál es el proceso que tienen que empezar a trabajarlo. Nuevamente voy a ir aquí, voy a modificar el ancho de la puerta, va a ser, exageremos, 1.50, la elevación de la puerta va a ser 2.5 metros, y el giro de la puerta esta vez no va a estar a 45 grados, va a estar a 0. Y presiono ejecutar. Voy al AutoCAD. En este momento está con la órbita 3D, presiono escape. Ahí está mi puerta. Voy nuevamente a órbita 3D y observen cómo obtuve el elemento. ¿Se dan cuenta cuántos pasos tendría que haber realizado para obtener este resultado mediante el AutoCAD? Directamente aquí modifico los valores y obtengo el resultado. Pero detrás de este botoncito, vamos a ir aquí a desarrollador, vamos a entrar a Visual Basic y observen, aquí está todo lo que hemos generado. Este es un ejemplo que avanzamos en el curso, que sería la puerta en 3D. Y observen que no es más que especificar que los vértices de una polilínea son de tipo doble, con objeto punto, utilidades, que sería encontrar un punto, generar una matriz de puntos para lo que sería polilínea. Ángulo de giro, cómo leer un valor. En este caso, aquí en esta fila estoy diciendo que voy a leer el valor. El ángulo de giro está denominado, o se retroalimenta desde la celda 7.2, su valor. ¿Dónde está eso? 7.2, su valor. Perdón, Javier Orellana está haciendo una pregunta de cómo se captura la imagen en 3D. A veces no aparece con pegado especial. En base a esto, o me están diciendo en base a aquí. Un poquito más específico, por favor, Javier. Buenas noches, disculpe. Sí, a veces uno captura la imagen en, ¿cómo le digo?, en AutoCAD 3D. Y al rato de pegar, por ejemplo, esa imagen en Excel, no sale la imagen, sale como vacía. No sé si habrá algún truquito para copiarle o qué hay que hacer. Ya. En realidad yo lo que hago es darle un print. O sea, en su máquina ustedes tienen el print screen, y yo no lo llevo directamente al Excel en ninguna opción. Yo lo que hago es llevarlo al Paint. En Paint yo voy y en Paint lo pego. A ver. Por si esta imagen lo pegué, le digo recortar, le digo archivo nuevo, y esta imagen la guardo con formato PNG, y eso recién lo voy a insertar al Excel. Lo guardo siempre con PNG. Entonces aquí yo tengo todas mis rutinitas que siempre lo voy guardando para llevar al Excel, ¿no? Eso es la única, y es una foto, ¿no? Ahora muchas veces lo que hacen es esta opción,
lo seleccionan así, he visto, control C, copiar y directamente lo quedan en Excel, ¿no? Esto no es, en realidad están metiendo un archivo dentro de otro programa. Ya, también, Alex dice, la herramienta Recorder. Si ustedes van a herramientas Recorder del Windows, por así yo quiero capturar esto, le digo nuevo, selecciono el área, le doy copiar, lo llevo a Word Excel. O si quieren, no sé, algo que estemos haciendo, por decir. Estoy aquí, nuevamente le digo nuevo, recortamos esto y eso lo llevamos a Excel, copiar y le damos a pegar a Excel o a Word. Si alguien se está haciendo sus apuntes o lo que quiera, ¿no? Guardar, no. Hay varias opciones, ¿no? Que pueden llegar al mismo resultado. En los cursos que se pasan, por ejemplo, yo le doy las dimensiones, lo básico de esta puerta, y es interesante cómo los que están en el curso presentan distintas formas de llegar al mismo resultado. Es como las matemáticas, ¿no? Si ustedes interpretan bien las reglas de las matemáticas, siempre tienen que llegar al mismo resultado, ¿no? Lo mismo es en la programación. Yo cada vez que reviso los prácticos siempre veo que añaden algo o tienen otra forma de interpretar, pero el resultado es lo mismo. Eso, estoy seguro aquí también que otros van a presentar, hay algunos que tienen conocimiento de visual, de programación, y también implementan ese conocimiento. Y como siempre, todos aprendemos. Ya. Hay una pregunta, Rubén dice, ¿qué versión de Visual Basic se está usando para la programación? En este caso nosotros vamos a utilizar el Visual Basic aplicaciones que viene, si ustedes tienen instalado AutoCAD, AutoCAD de por sí ya no trae incorporado el VBA6, ya, pero está en el sitio Autodesk para descargarlo. En cambio, el Excel sí lo trae. Y esta es la versión 6.0, ¿no? Es lo que le decía. Rubén, la versión que estamos utilizando es la que viene predefinido, que es la 6.0, y eso viene cuando te instalan el Office, ya viene predefinido. Ya vamos a ver cómo entrar a lo que sería el Microsoft Visual Basic Aplicaciones. Esa es la gran ventaja de este curso, ¿no? ¿Por qué? Porque si les pido instálense el Visual Studio, ahí empezamos, mi máquina tal vez no soporte o no pueda tener la versión educativa o distintos parámetros que no deberían afectar al curso. Igual que el Revit, ¿no? Tal vez ustedes cuando empiecen a programar, pueden lanzarse al Revit incluso, ¿no? Y el Revit trae su entorno incorporado en el lenguaje C# como también en el lenguaje Visual Basic. Entonces, si ustedes aprenden aquí Visual Basic, pueden utilizar el mismo concepto del Revit. Y es lo mismo. Continuemos. Y esa era la respuesta, Rubén. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Estábamos en los ejemplos. Voy a borrar esto de aquí. Y voy a abrir otro ejemplito. Aquí, la puerta, la silla. Observen, esto de aquí es para el usuario final. El botoncito ustedes lo ponen y empiezan a poner ancho, largo, alto de patas, alto espaldar. Y este gráfico es una imagen, ¿no? Y siempre dónde van a empezar a dibujar ese punto, ¿no?
En este caso está en 00. Y veamos cómo funciona esta rutina. Presiono el botón, voy al AutoCAD y en cuestión de milisegundos se ha generado nuestra silla, ¿no? Nuevamente lo borro y presiono el botón, voy al AutoCAD y ya está. Eso sería, y ahora, muchas veces también hay gente que solamente necesita representar puntos o líneas en AutoCAD. Y muchas veces siempre he visto que a veces, por decir, si quieren tener los puntos X, Y de un poste de luz o los vértices de su construcción, muchas veces nos vamos y queremos aprender a manejar el Civil 3D o otro programa. Nosotros aquí directamente desde Excel también podemos obtener ese resultado. Se abrió, por decir, en este caso yo voy a dibujar una línea donde voy a especificar sus coordenadas X, Y, Z. Pueden decir que sean puntos o lo que ustedes vean necesario. Podemos decir al Excel que cuente y me empiece a dibujar estos elementos. Presiono el botón, voy a AutoCAD y ya tengo mi elemento o mi línea. Imagínense ustedes tener 1000 puntos y quieren generarlo para, por decir, para presentar solamente en AutoCAD, ¿no? Lo primero que dicen, y eso se lo garantizo, irse al Civil, empezar al Civil, en el Civil no sabemos configurar los estilos de capa, no sabemos los textos y nos hacemos un nudo o un manojo de duda, ¿no? Sin embargo, ustedes sí lo pueden configurar aquí, directamente salen los puntos, que también vamos a ver cómo leer estos datos, cómo saber que el Excel empieza a contar esta fila, se desplaza y llega al final y termina la iteración. Sobre todos esos detalles se les explican aquí en este transcurso, ¿no? Crear una capa con un texto. Ahora, si ustedes quieren generar, así como les decía, de la puerta o de la silla 3D, pueden generar también, no sé, un horno, una fundidora, una mesa transportadora, muro, un sedimentador de líquido, ¿no? Por ahí por la parte eléctrica pueden generar una torre autosoportada, pueden generar un shelter eléctrico, pueden generar distintas opciones, una cámara, una piscina, configuraciones regulares, un tanque dado su espesor y su diámetro, su altura. Entonces, ustedes, lo más interesante es saber generar 3D, ¿no? Ahí pueden ver. Y cuando tienen el 3D le sacan vista 2D, ¿no? Y ya tienen todo lo que sería un gran avance. A ver, hay una pregunta, Gonzalo. Puede irse al revés, por ejemplo, obtener coordenadas y conectividad de AutoCAD que se presente en Excel. Sí, podemos. Gonzalo, que también está en este curso, que yo seleccione este elemento, de eso se trata, ¿no? En nuestro avance tenemos seleccionar y manipular elementos. Puede ser que sea, a ver, un círculo, puede ser que sea un texto, y cómo yo puedo obtener las coordenadas de esta línea. ¿Por qué? Porque me lo pasó un colega que hizo un diseño en tal proyecto en SketchUp, de eso lo mandó al AutoCAD, y en AutoCAD yo que manejo, entonces quiero conocer sus coordenadas X y Z. ¿Por qué? Porque lo voy a replantear. Por así, entonces yo voy a seleccionar este elemento y voy a mandar toda esa información de esta línea al Excel, que también está en este curso. Eso es lo que se trata, ¿no? Llevar y traer información. Ahora el AutoCAD
también puede hacer esas opciones, ¿no? Si ustedes se instalan el BBAMAN, que es el administrador de Visual Basic, esto tienen que descargarlo según la versión de su AutoCAD que ustedes tengan. Aquí ingresan y por decir, aquí se les va a enseñar a diferenciar entre BBA en AutoCAD y BBA en Excel. Yo les pregunto, por medio práctico, quien resuelva, por el trabajo práctico por la mitad del puntaje, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Entre este compilador, que es el Visual Basic 6, y este compilador, que es el Visual Basic 6. ¿Por qué les hago siempre esta pregunta? Porque ustedes van a entrar a la nube y van a decir, quiero dibujar una línea en AutoCAD, o si no quiero llevar de cero AutoCAD. Bueno, como hay varios que supuestamente lo hicieron, pero no le van a decir cómo vas a diferenciar si estás programando en Excel o en AutoCAD. Aquí se les enseña a que ustedes sepan diferenciar cuando ustedes están en AutoCAD y cuando ustedes van a entrar en el Excel. En este caso, fíjense, yo me doy cuenta primero al abrir un archivo por esta simbología. Lo primero que reviso es una macro. Y aquí, observa, eso es lo primero que quiero que el detalle está aquí. Y por otro lado, el otro detalle está aquí. Fíjense, cuando mi compilador de Visual Basic me muestra la A de AutoCAD, siéntanse seguro de que este programa está directamente desde AutoCAD. Y cuando vean aquí de Excel, quiere decir que tienen que programar desde Excel. Y estos ejemplos, ¿por qué? Muchas veces en los tutoriales o en la información de la nube dice AutoCAD, aplicación, Active Document. Y de por sí uno dice, estoy en AutoCAD. Y directamente ahí es donde me ponen las zancadillas, ¿no? Estoy en AutoCAD y le doy correr y no funciona, le doy correr y no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que saber diferenciar cuándo vamos a utilizar Active Document y cuándo vamos a utilizar This Workbook. Aquí por decir, desarrollador, Visual Basic, Observer. Y aquí ya estoy mandando desde Excel, aplicación. Y aquí en AutoCAD, pues tengo que primero insertar un módulo. Ahora sí, ahí puedo decir sub. Y es fácil confundirse en ese tema, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer, y tenemos que salir de este curso sabiendo esos temas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Para que continuemos. Veamos con muchos más ejemplos de qué es lo que ustedes pueden llegar. Los user for ya vieron que el problema no está en el cuadro de diálogo. Aquí tenemos software y aplicaciones de escritorio. Yo puedo generar este efecto sísmico, un programa que me dibuje zapatitas, un programa que me calcule la armadura o la armadura necesaria para una columna. Y observen algo que dice muy importante. Las aplicaciones de escritorio para una empresa son un activo esencial y una herramienta fundamental, sin la cual sería casi imposible realizar cualquier tarea cotidiana. Lo más interesante aquí, si ustedes
un poquito maneja términos de economía, un activo es algo que me genera ganancias, ¿no? Un activo y un pasivo. Entonces, claramente lo dice, es un activo, es algo que te va a generar ganancias a corto plazo. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer una vez y eso ya va a quedar programado para tu siguiente cliente o para tu siguiente proyecto. Entonces ya eso estás ganando, estás generando un activo. Y además es una herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos visto los ejemplos que en cuestión de milisegundos obtienen ustedes el resultado. Entonces, también podemos generar espectro sísmico. Esto yo lo generé para que pueda llevarse al RAM, al robo estructural y al SAP 2000. Aquí tenemos también, ustedes saben que a veces necesito calcular tuberías, la pérdida que me genera un codo, una llave, una T, me va generando pérdida de cargas en la presión de la tubería. Y como yo tenía varias tuberías en una planta industrial y hacer una memoria de cálculo, agarraba y la dibujaba en AutoCAD, dibujaba mi línea, mi tubería y mediante esta herramientita yo sabía cuánto iba a tener una pérdida a 20 metros. Entonces empezaba a poner los datos, empezaba a poner los gráficos y yo tenía ahí mis valores. Entonces iba haciendo automatización de tareas. Hay una pregunta, arquitecto Dar, creo que ¿se puede utilizar los comandos SCR con Excel? Si más no me equivoco, esos SCR son los que pones en un texto de notas y le puedes poner líneas. Por decir, si es que me corrige si es eso, por decir, si pongo líneas, aquí yo le doy control V, pegar un archivo de texto y me empieza a generar varias líneas. Y eso, como lo generamos, lo generan desde aquí, ¿no? En este caso, desde estas coordenadas, ¿no? Y directamente me va ploteando todo eso. Sí, eso es ese arquitecto. Precisamente esta programación supera al SCR. Eso se hacía como el lenguaje Autolist. Entonces era una alternativa, ¿no? Hay gente que lo maneja y se tiene buenos resultados, pero es limitado, ¿no? En SCR usted no puede poner un cuadro de diálogo como lo que le va a poner aquí. En esos SCR solamente le hacen esta función y quedó. Llegué a ver un SCR donde le ponían las líneas, le ponían la longitud y también le ponían ¿qué más? Los textos. Llegué a ver una de esas, ¿no? Pero esa persona que manejaba los SCR, yo quise aprender y me dijo, mejor aprender Autolips porque te vas a simplificar harto, me dijo. Entonces empecé Autolips y después alguien me dijo, mejor es Visual Basic y aplicaciones, entonces fui cambiando, fui mudando, ¿no? Entonces se puede también, pero los SCR, si programas en Excel o con AutoCAD ya no habría razón de que estés programando en SCR, que es un text, un notepad más que todo, ¿no? Todo eso, esto ya sería creo que string, tiene algo, lo llegué a ver, pero no lo utilicé el SCR. Ahora, si esa de nada, arquitecto, cualquier pregunta estén aquí, porque de eso se trata, ¿no? De despejar todas las dudas. Ahora, aquí también les muestro un ejemplo donde muchas veces nosotros no necesitamos manejar un programa de software de cálculo estructural. A veces por las tablas de los ACI, de los abacos, ya sean de distintas utilidades que ustedes tengan, yo necesito solamente dibujar líneas verticales y horizontales para obtener un valor que me va a dar el área de armadura. Entonces, ¿yo qué hice en esto? Agarré las tablas de los abacos y configuré para que
yo dibujo una línea sobre mi cuadro de diálogo, una línea horizontal y una línea vertical. Entonces obtenía este valor, lo ponía aquí y empezaba a calcular. Era como hacíamos en la universidad, o algo matemático, o algo simple, ¿no? En vez de estar poniendo fórmulas matemáticas, solamente aquí dibujo y ya tengo el valor. Los Java nos simplifican varias opciones. Se puede visualizar la imagen. Aquí mi lector dice, así ya volvió. Ya volvió la. A ver, hay otra pregunta, Javier Orellana. Perdón, ¿hay alguna opción para previsualizar un objeto a nivel de formulario antes de mandar a dibujarlo? Un preview puedes insertarlo al cuadro de diálogo, una vista previa. Generalmente, personalmente, yo no lo he hecho. No he llegado a ese nivel. Y otras cosas, el BBA, por decir, va a llegar a un nivel donde ya no va a poder funcionar. ¿Qué quiere decir eso? Los previews, ustedes van a poder lograrlo en BBA 6, pero van a tener que traerse clases. Aquí tenemos, por decir un ejemplo, de clases o funciones que le generen esa vista previa. Hay en la nube para compra, ojo, entre comillas, compra, donde ustedes pueden anexarlo aquí a su trabajo de proyecto actual. Pero eso es comprando. O caso contrario, ustedes se van a poner a dar la tarea de un preview y empezar a configurarlo. Pero yo, la verdad, no he llegado a esa necesidad de previsualizarlo, ¿no? Ahora, si tienen bastante información, sí podría ser, ¿no? Pero se puede, he visto. Hasta incluso el mismo AutoCAD les da un preview, ¿no? Cuando tenemos aquí, esto lo podemos previsualizar, se puede, ¿no? O sea, en la programación todo es posible, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Tienen a veces que utilizar un complemento a su proyecto. Muchas veces eso nos genera costos, ¿no? Se puede. Todo se puede, Javier Orellana. Ahora, por decir esto de aquí, es más fácil para mí programarlo en Visual Basic.net de Visual Studio, ¿no? Tiene muchas más herramientas y esto pues está actualizado a la versión 2021-2022, ¿no? El Visual Studio, y la compilación es lo mismo que estamos utilizando en Visual Basic 6. Ahora, este es un proyecto en el cual estoy trabajando, en donde el diseño de pavimento rígido. Entonces yo pongo todas mis variables en mi ecuación y empiezo a poner mis textbooks. Y estos textos yo les puedo adicionar otro cuadro de diálogo, otro user form. Por decir, este me dice servicio final. Yo vengo aquí, índice de servicio final. Me dice PF, esa es la nomenclatura, le pongo 2.5. Y si no sé, presiono este botoncito donde me va a abrir esto y me va a decir el índice de servicio final está en los rangos, depende si de 0 a 3, si es transitable la vía, y aquí me dan los valores. Entonces, a este programa, cuando yo vuelva de aquí un año, o no sé, lo utilice, accedo a esta información y ya voy a poder entender más rápido. Entonces ya está direccionado. ¿Por qué? Porque no me voy a evitar de ir a buscar otra información al Google o buscar mi memoria de cálculo. Directamente aquí ya lo tengo, ¿no? Todo esto poquito me dicen lo que yo necesito saber. Ahorita estoy iterando para que me encuentre este valorcito del espacio del pavimento, ¿no? Es algo que, como dice, para divertirme. Después,
también se hizo, a ver, hay una pregunta, dice Freddy Vargas, disculpe, ¿podremos generar todas las aplicaciones que nos mostró en el curso? Lo que yo le estoy mostrando, esto de aquí van a generar. Esto de aquí, vamos a ver layer, capa, esto de acá. Ahora, si ustedes aquí quieren insertarle un user form, lo insertamos, ¿no? Un cuadro de diálogo. Ya, pero lo que quiero que aprendan es lo que les he dicho, ¿no? Esto de aquí, escribir las líneas de código. Lo que yo les estoy mostrando ahorita es algo, es el producto final, ¿no? Este botoncito de aquí, calcular, cuando yo hago clic, el problema está aquí, ¿no? ¿Cómo saber si una variable la voy a utilizar en esta función o la voy a volver a utilizar de vez una variable? Observen aquí, he escrito varias líneas de código. Tal vez, y eso es lo que vamos a ver, lo vamos a simplificar. Entonces le voy a enseñar de las dos partes. La parte más larga, que es la que siempre empezamos, y a simplificar líneas de código para que no estén repitiendo. Y esto de aquí, los cuadros de diálogo, se les va a enseñar. Lo que ustedes tienen que poner, es decir, yo no sé qué aplicación quieren hacer ustedes, pero se les va a empezar a dar las herramientas para que ustedes puedan tener su cuadro de diálogo, una imagen, y bueno, todo hasta donde nos dé el cuadro de diálogo o los formularios, ¿no? A ver, hay otra pregunta, Bernardino Gutiérrez. ¿Del cálculo que usted muestra se puede generar reporte? De todo se puede generar reporte. A eso igual, ¿no? Por decir, respondiendo eso, yo aquí me di la tarea de generar, y aquí diseño mi pavimento rígido, y también cuando voy a construir, por ahí me gané la licitación de la supervisión. Primero me gané el diseño del proyecto y luego me dieron el tema de la construcción, la supervisión. Entonces ya necesito cuantificar cuántas armaduras voy a generar en ese pavimento, si es que lleva cero, ¿no? Entonces, observen, esto es un dibujo en AutoCAD, lo personalicé a mi requerimiento. Y esto le responde a Bernardino Gutiérrez, ¿no? Este es mi cuadro de diálogo, donde yo le pongo el diámetro, un checkbook, textbook, imagen, y lo que quiero es saber el reporte. Todo esto me va diciendo, cuando me genere, yo quiero conocer su reporte, ¿no? Y también yo lo hice para que me dé el reporte. ¿Pueden? Sí pueden. Lo que pueden imaginar, lo pueden desarrollar. Y aquí, por ejemplo, tengo el total de kilos, ¿no? 25.99. Entonces, en cuestión de minutos, lo genero y a la misma vez presionando este botón, obtengo mi reporte de armadura. Entonces, eso responde Bernardino y Javier. Buenas noches, ingeniero. No sé si me puede explicar la diferencia que existe entre Visual Studio Net, Visual Studio Code. Ya, algunos le dicen Visual Studio Code. El que yo utilizo es el Visual Studio. El Visual Studio, el Net, bueno, ya podemos hacernos a las referencias de qué significa la red, ¿no? Y el Visual Studio Code es el código que ustedes generan, ¿no? Pero nosotros no estamos ahorita programando a nivel de Visual Studio. Estamos en el compilador de Visual Basic Aplicaciones. ¿Ya? Y observen, yo en ningún momento he instalado el Visual Studio, el Visual Basic para aplicaciones. Ya viene predefinido en el Excel. Ahora, el Visual Studio, ustedes tienen que instalárselo. Pesa algo de 12 o 16 gigas. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y además que el Visual Studio, pues, es la versión más superada, ¿no? A excepción del Python, que el Python está por ahí, el C# también. Entonces, el Visual Studio es el programa, es la suite. Es por decir, el AutoCAD. El AutoCAD trae el AutoCAD Eléctrica, el AutoCAD Arquitectura, el AutoCAD Civil 3D.
El Visual Studio te trae el programa de C#, el Visual Basic.net te trae el Python. Si quieres programar en Android también te trae el Android. Entonces complementos, ¿no? Eso es la diferencia más notable. Freddy Vargas, de nada, Freddy. Alex Ordóñez, lograremos al final del curso los dibujos, hacerlos con acotaciones. Les voy a dar un ejemplo. Yo aquí, si logro hacer esta rutina, ¿dónde está? A un clic, observen, una línea. Esto me pasó con un estudiante que me llegó y me dice, quiero hacer las cotas. Y claro, ¿sabes hacer línea? Le pregunto, sí, es lo mismo, en vez de cotas vas a hacer líneas. O sea, una cota se define por dos puntos, un punto inicial y un punto final, así de la red. Y no, pasó el día y no lo pudo hacer. Y le dije, solamente cambia la cota por una línea, y es lo mismo. Es por decir, esta cota es una línea, que necesita un punto inicial y un punto final. También lo vemos en el curso. Esta cota está sombreado, la mayor parte de los ejemplos prácticos están, hasta el 3D llega. Ya, Javier Orellana dice, ¿se puede migrar el código de Visual Basic a VB o no? Migrar el código, en realidad, lo mismo que dice aquí, Link Objeto Array 0 es un tipo de identity, lo mismo lo dice en Visual Basic en .NET, por decir la versión 2021. Lo mismo que le dice aquí, le vas a decir en Visual Studio. Lo mismo que le vas a decir aquí, también le vas a decir. Pero la forma donde tropezamos es que el Visual Studio, él no le hace todo el trabajo duro. Ustedes tienen que generarse una clase, tienen que generarse, tienen que importar las librerías. También nosotros aquí vamos a ver herramientas, referencias. Aquí tenemos todas las librerías que me soporta el Visual Basic. Aquí, por ejemplo, tengo activado el AutoCAD. Todas estas cosas, más generar las clases en Visual Studio, tienen que hacer ustedes. No, o sea, esa es la parte dura, ¿no? Y ahí es donde empezamos a decir no funciona, no corre, porque después todo es lo mismo. La forma de generar se puede migrar, pero no van a ser como muchos dicen, ¿no? En Visual Studio genera una clase y le damos aquí. Y de hecho copiar y vamos y lo pegamos allá. No. Directamente él no va a saber. ¿Por qué? Porque él está diseñado para programar para AutoCAD. También puede programar para Unity, para un procesador de juego, para Navi. Él no sabe qué idioma le vas a hablar. No podemos cometer ese error de copiar y pegarlo ahí. Él no te va a entender. Entonces, esa es la mayor. También hay un curso de programación en visualbasic.net para AutoCAD, como también hay cursos de Revit para programación en C#. Yo lo que hago en estos cursos es decirle, por decir, si programo una línea, en Visual Studio ustedes van a hacer esto. O sea, trato de respaldarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se interesa, entonces llega a Visual Studio los mismos valores. Este mismo ejercicio que tenemos aquí de la puerta, este mismo de aquí lo hacemos en la programación Visual Studio.net, que es AutoCAD, ¿no? Pero eso es un poquito más complejo, ¿no? Y ahí le enseñamos a hacer todo el trabajo duro. De nada, Javier. Ahora,
Bueno, las rutinas de programas graficadores, definición de un plugin, ya lo hemos dicho. Lenguaje de programación, C#, Visual Basic aplicaciones. Y el que está de moda, el famoso Python. El famoso Python. Es un lenguaje, la diferencia entre el lenguaje de programación en Python y en Visual Basic o C# es que el Python no necesita que ustedes le digan si es un elemento tipo texto. Él hace ese trabajo duro. Él solamente le dice valor A y le dice si quiere que sea un texto, solamente le pones un texto o si no un valor. Y él itera y te reconoce, ¿no? Esa es la facilidad, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre tenemos que ser más ordenados, decirle milisegundos que ganemos en tiempo de ejecución es muy valioso. Aquí tenemos la famosa rutina del Big Section, que también se generó. Ya esto de aquí son detalles, ¿no? Aquí tenemos el 3D del puente. Entonces, ¿cuál era la peculiaridad de este puente? Era que tenía, ¿por qué lo hice? Ahorita les voy a decir cuál fue la peculiaridad. Si ustedes ven aquí, en este dibujo, la rodadura, estoy exagerando, de un puente es así. Por decir, esto es una duelo. La misma pendiente aquí se refleja aquí. Este puente tiene, no es la misma pendiente a la salida que a la entrada. ¿Qué quiere decir? Que llegaba aquí, o mejor lo voy a hacer aquí. Llegaba aquí y levantaba un poquito. Después avanzaba 4 metros y volvía a levantar. Tenía peraltes de ingreso y peraltes a la salida, ¿no? Y ahí yo tenía que calcular las coordenadas X y Z de este puntito, de este puntito, de este puntito, los 29 puntos que representaban. Imagínense hacer eso punto por punto, ¿no? Punto por punto, cada 3 metros es un puente de 120 metros largo. Yo agarré y hice esto, lo configuré y empecé. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue este. En ese momento yo solamente buscaba que me muestre el puente en 3D y las dovelas. ¿Por qué? Porque lo llevaba al Civil 3D y ya tenía sus coordenadas X y Z. Ahora, como ya pasó mucho tiempo, entonces ahora lo puedo hacer en sólido, ¿no? ¿Y cómo se hizo? Lo mismo. Y esto lo hice cuando lleva un año de programación por lo menos. Y ustedes se van a dar cuenta que es relativamente fácil si ustedes le ponen empeño. Y como siempre decimos, ¿no? Mediante la presión aprendemos todo. Tener que generar al otro día vaciar y noches ahí tener que estar configurando para que al otro día salgan los puntos Y y Z, doblado los fierros, entonces todo eso teníamos que preverlo. Y ahí teníamos el resultado final de cómo se generaba el puente, ¿no? Y los reportes que generábamos, por decir, este era nuestro caso, también puede aplicarse. Yo lo compilé para este tipo de puente. Ustedes pueden compilarlo para otro tipo de sección. Y aquí estaban mis reportes en Excel. Entonces, norte, este, X, elevación. Esto le daba a nuestro amigo el topo, y el topo meta a replantear con sus ayudantes. Y se puede ver el prisma, ¿no? Y él siempre andaba con su cuadrito replanteando los puntos. Y bueno, hasta aquí espero que haya sido lo más extenso, porque de ahora en adelante vamos a empezar a codificar, a programar. Javier Orellana, hay una pregunta, dice, lo que pasa es que en Visual Basic al ejecutar se puede
ver una aplicación o formulario más profesional que al ejecutar desde Excel. O se puede mejorar la potencia de las aplicaciones de Excel. A ver, a ver. Ya, creo que... A ver, a ver, a ver. A ver. Yo voy a hacer algo más rápido. Por decir, si esto responde a Javier Orellana, voy a insertarlo en un Serform. No sé, puedo hacer una interfaz de usuario. Puedo poner un label. Puedo poner un textbook. Esto lo copio y lo pego. Voy a pegar. Ahora, observen que aquí este cuadro de herramientas no me presenta la mayoría de los elementos. El Visual Basic 6, cuando ustedes lo instalan, sí tienen un Data Grid View, tienen un Control Image, tienen bastantes herramientas. Sin embargo, aquí ustedes tienen controles, solamente tienen todos estos botones. Para un nivel inicial, por demás, porque les aseguro que no vamos a utilizar más que estos tres elementos, tal vez un check button, un option button, agruparlo, un image, botón, un multipágina, y con eso tenemos suficiente, ¿no? Y ahora, si ustedes quieren profundizar y que les aparezca todos estos cuadros que vienen aquí, como decía el Data Grid View, después, ¿qué más tenemos? El List Image, después tenemos la conexión a base de datos. Entonces, esto es VBA, ¿no? Visual Basic Explicaciones. Si ustedes quieren instalarse el Visual Basic 6, también pueden, ¿no? Pero el problema es que les recomendarían, si quieren Visual Basic, de una vez pásense al visualbasic.net, ¿no? Y una vez van a hacer esta transición. Pero recomiendo, ¿no? Que siempre hagan esa pequeña parte de aprender todos estos botones y en Visual Basic ya lo van a poder tener. Y otra ventaja, ¿no? Que cuando ustedes compilan en Visual Basic 6, no en VBA, ustedes tienen que generar archivos ejecutables. ¿Qué quiere decir eso? Y ustedes, el resultado final, por decir, se alcanza a ver esto, ¿no? Lo que es este es un ejecutable que yo hice de la guía sísmica. Esto es lo que le mandan al usuario. A un doble clic. Y esto tiene que abrirlo alguien, ¿no? Aquí le especifico la zona sísmica, el tipo de suelo y el factor de comportamiento. Le digo efecto y pum, me generó directamente. Esta imagen, toda esta memoria, esto de acá lo puedes cortar. Ya, entonces esto directamente fue un ejecutable, es una aplicación de escritorio. Ahora, si ustedes quieren poner esa aplicación aquí, también pueden hacerlo, ¿no? Se va a ver, digamos. Si ustedes quieren aquí, perfecto, pueden hacerlo, ¿no? Pero también si quieren, lo buscan todo esto y hacen todo. Cuando presionen este botón, les va a aparecer un cuadro de diálogo similar a este. Entonces ustedes le van a poner punto X1, 2, 3, todo esto que está aquí. Es más presentable, pero esto es opcional. Ustedes si quieren lo hacen o lo hacemos. Y esto es parte del cuadro de diálogo, ¿no? No había la diferencia, ¿no? Eso sería, Javier, si sería la respuesta a tu pregunta. Después, ¿qué más podemos ver?
ya hemos visto todo. Ahora, lo que sí llama mucho la atención es que en la programación ustedes pueden hacer la realidad. Por ejemplo, yo ahorita estoy programando para el sistema Android. ¿Qué quiere decir eso? Puedo obtener mis programas y cargarlos a mi celular. Entonces ahí veo mis proyectos, ¿no? Una armadura o algo. Y la idea es introducirme a lo que sería la realidad virtual, ¿no? El metaverso. ¿Por qué? Porque ahí tenés que poner tu avatar renderizado en tiempo real, entonces todo manejarlo desde tu celular, ¿no? O cualquier cosa que se te apague tu luz, no sé, directamente de tu celular. Entonces eso es el lenguaje C# y también en visualizer.net, dependiendo, ¿no? Es como decir, es un hobby aparte que uno se genera cuando empieza a programar, pero no descuiden el trabajo, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado que me pongo a programar y a veces, mientras no esté el resultado, no empezamos a generar ese activo, ¿no? Mientras no me salga el resultado final y el producto final, estamos invirtiendo horas hombre, por decir, escritorio, ¿no? Ya se ve la utilidad cuando llega el segundo o tercer proyecto y ya no tenemos resultado en cuestión de segundos, ¿no? Ahí sí se ve la utilidad. Si no hay otra pregunta, vamos a empezar a lo más interesante, programar en Excel y mandar nuestros datos al AutoCAD. Voy a ir cerrando todos estos cuadros de diálogo. Voy a cerrar esto para que empecemos de cero. Voy a abrir un nuevo archivo. Ya saben, siempre, algo que siempre les digo, en AutoCAD siempre utilicen un template. En Civil utilicen un template. ¿Por qué? Porque nos van a ahorrar dolores de cabeza. Siempre utilicen una CAD ISO. Ahora, como lo decimos, el Excel podemos programar solamente para Excel. ¿Qué quiere decir? Puedo generar directamente, por decir, nosotros podemos generar aquí, insertar una forma. Podemos generar nuestra zapatita. Hacemos el cuadro de diálogo, le ponemos, no sé, colores y nuevamente le digo aquí que va a lo que sería el cuello de la zapata. Alguien dirá, ¿puedo generar las armaduras? Sí, pueden, ¿no? Entonces aquí le podemos dibujar, perdón, con Z. Vamos a generar aquí, ahí, vamos a poner ese color. Y ahora nuevamente voy a dibujar de ahí, aquí, aplico ese color y nuevamente de aquí, ahí. ¿Qué más puedo generar? Puedo generar lo que sería las que están perpendicular al plano, ¿no? A mi monitor. Hay muchos videos, información también de que pueden hacer estos detalles, ¿no? Personalizar y que se actualicen. Ahí está, tengo mi resultado. ¿Por qué yo no le doy mucho tema a la programación de obtener dibujos en Excel? Uno, y siempre me preguntan esto los colegas, ¿por qué programar en Excel, en AutoCAD y no en Excel? Uno, que yo no puedo obtener información, no puedo obtener más información de esto. Si yo quiero obtener momento de inercia o quiero obtener una vista en 3D, a menos que haya un dibujo en 3D, después van a preguntar, ¿y cómo lo llevo al AutoCAD? Ah, se puede. No que sin embargo, si yo dibujo un elemento aquí y pongo un 3D, puedo obtener momento de inercia, puedo obtener coordenadas, puedo obtener áreas, volumen,
toda esa información, vistas de todos los ángulos que yo desee. Sin embargo, aquí, ahí quedó, ¿no? Puedo hacer un super programa para que me genere mis resultados y ya pues, no puedes avanzar más. Alguien dirá, pero se puede programar, puedes hacer matrices y darle movimiento, sí se puede, pero ¿qué tiempo vas a tardar en hacer eso? Si ustedes quieren, se puede, ¿no? Pero lo que se trata aquí es ganar tiempo, generar un activo, no un pasivo, ¿no? Entonces, empecemos. En otra pregunta les voy a pedir que abran su Excel. Dependiendo de las versiones y dependiendo de la versión del AutoCAD, ustedes van a poder mandar los resultados acá. Vamos a ir viendo en la primera parte lo que sería manipular objetos en Excel. Por decir, ¿qué elemento puedo yo, cómo puedo obtener información de esta celda? ¿Cómo puedo seleccionar un cierto rango? ¿Cómo puedo cambiarle de fondo? ¿Cómo puedo poner un texto y cambiar el color? Entonces, todas esas cosas necesitamos aprender a manipular. Es opcional, ¿no? Ahora depende, podemos cambiar en el transcurso del desarrollo del curso, podemos hacerlo más aplicado a AutoCAD o más aplicado al Excel. Eso depende, ¿no? Porque repito, no hay muchos, siempre quieren el Excel, macros en Excel, ¿no? Ahora, si yo tengo el Excel, todos tienen abierto su Excel, lo primero que tengo que saber es cómo activar esta pestaña de desarrollador. En el grupo les mandé para que vayan activándolo. Si no lo tienen, váyanse a inicio y le dicen la última opción, opciones. Y aquí utilizan en opciones de Excel, buscan el campo personalizar cinta de opciones. Aquí observen que en esta oportunidad está con el check, ¿no? Vamos hablando en lenguaje de programación. Todo esto es un user for, estos son los checks y estos son los expansores de, como dicen, árboles. Se expande y se contrae. Todo esto de aquí son botones, ¿no? Este de aquí es un botón que quiere decir que me va a generar o me va a desencadenar ciertas aplicaciones. Este de aquí es un list box o un option button. Este de aquí es una imagen, pero todo puede ser configurado. Si ustedes hacen clic aquí, check, presionan aceptar, observen que no hay esa pestaña de desarrollador, ¿no? Entonces, tenemos opciones, personalizar cinta de opciones y activamos ahí. Aceptar. Ahora, otro detalle también que a veces cometemos un error es activar el centro de confianza y habilitar las macros para nuestro Excel. Para eso nos venimos de personalizar ciertas opciones, nos venimos al centro de confianza y presionamos este botón. Observen que aquí, para algunos tal vez es nuevo, observen que aquí tengo configuración de Active. ¿Qué quiere decir esto? Es la plataforma con la cual se generan o se ejecutan las macros. Tal vez ustedes lo deben tener aquí, deshabilitar todos los controles sin notificación. El ActiveX es la plataforma donde interactúa el Excel con Word, AutoCAD, con Robo, SAP, etc. Ustedes le dicen habilitar todos los controles sin extensión. No recomendado, dice. ¿Por qué? Porque así como ustedes pueden programar, alguien le puede programar para que instale un virus.
Ahora, siempre activan este botón, esta opción y activan el modo seguro. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están empezando a programar. Ustedes le van a poder hacer a su PC rutinas, ¿no? Y presionamos aceptar. Si en un caso no les corre una rutina. No siempre lo que descarguen de la nube es fiable, ¿no? Ahora, una vez hecho esa configuración, me están siguiendo por favor, y si alguien se quedó, me dice, volvamos. Ahora, una vez que tenemos el desarrollador, podemos insertar un... Aquí nos vamos a centrar. En el desarrollador tenemos lo que sería Visual Basic Aplicaciones, el administrador de macros, voy a hacer un clic aquí. Todas las macros que ustedes generen en Visual Basic, aquí se nos van a almacenar. Este manager, por decir, si ustedes ponen aquí crear línea, por decir, crear línea, observen cómo se activó este botón, que sería crear, ¿no? Crear línea, y le damos crear y va a generar. Le puedo decir crear círculo, que me va a activar, o también puedo decirle modificar. Esta macro se va a activar en donde, en todos los libros, en este libro, le pongo en todos los libros. Vamos a decir cancelar. Ahora, como yo no tengo generado ninguna macro, puedo presionar este botón. Y este botón me genera al Visual Basic Aplicaciones, donde ya hemos visto que aquí tengo la barra de menú, aquí tengo lo que sería el campo de proyecto, y aquí donde está en gris es donde me voy a explayar introduciendo código, procesos, automatizando, obteniendo datos, generando reportes, generando todo lo que ustedes puedan imaginarse. Ahora, voy a minimizar esta parte y voy a ver aquí complementos con, si quieren a un clic, este es el con la interfaz de programación con otros programas, complemento de Excel, donde nosotros vamos a hacer mayor hincapié son en el campo código y en el campo control. Por decir, vamos a insertar un control de formulario y un control ActiveX. Vamos a generar, ¿cuál de los dos? Vamos a generar el control de formulario. Observen cómo el puntero toma esa forma de una crucecita. Hago un clic y un segundo punto. Y observen que me pide asigno una macro. Pero yo no tengo generado una macro, ¿no? Lo voy a dar a cancelar. Lo voy a suprimir. Ahora le voy a decir controles active. Hago un clic y lo generaré. Observen, ahora me dice, no me saltó ese cuadro de diálogo, control de formulario y control active. Presioné este y nuevamente generé. Observen, cuando presiono en modo de diseño, está activado, ¿no? Hago un clic y lo desactivo. Ahora hago un clic ahí y observen, no desencadena ninguna función. Tampoco desencadenó. No pasa nada, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a introducir un código aquí? Le voy a decir modo de diseño y hago un doble clic. Se observa, voy a cerrar, pongo nuevamente modo de diseño y hago un doble clic aquí. Ojo, se me desactivó nuevamente un clic y doble clic. Ahora, aquí vamos poniendo uno interesante.
¿Por qué hice esa opción de active directamente? ¿Para qué? Para que vean que el programa me está generando una rutina. Rutina del tipo privada. Siempre empieza con sub y termina con un en sub. Sub, en sub. Ya sabemos que en es finalizar. Y me está desencadenando un evento. ¿Qué quiere decir? Command button click. Ahora, cuando yo hago un clic sobre ese botón, le voy a decir que me muestre. Empecemos un MSG Box. Este MSG Box va a ser su mejor amigo de aquí hasta siempre. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden ir generando información tras cierto número de línea de código. El MSG Box me está mandando en rojo. ¿Por qué? Porque significa que algo anda mal. Me pone alerta, ¿no? Su forma del compilador de decirme que algo anda mal es ponérmelo en rojo. El MSG Box voy a poner dentro del paréntesis, voy a poner comillas, vamos a poner empezando a programar. No le vamos a poner hola mundo, ¿no? Vamos a cambiar y le vamos a decir empezando, por supuesto. Y observen que ahora el MSG Book ya no me está mostrando rojo, ¿no? MSG Box, que significa caja de diálogo o caja de mensaje. Y entre comillas pongo lo que quiero mostrar en ese cuadro de diálogo. Ahora voy aquí, presiono este botón que sería ejecutar. Y observen que me dice este cuadro de diálogo, Microsoft Excel, empezando a programar. Presiono aceptar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ejecutarlos de aquí? ¿Por qué? Porque lo ejecuté desde aquí dentro del Visual Basic. Pero eso es para mí, para el que está compilando. El usuario final solamente va a ver esto y ustedes le van a poner nombre aquí, no sé. Vamos a cambiarle modo diseño. Un clic y... en modo diseño vamos a activar y vamos a hacer que se dispare de una vez. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ya lo cambié. Observen, lo cambié, antes se denominaba Command Button y ahora se denomina detalle clic. Voy a ponerlo, control C copiar y control V pegar. Ahora, activo y hago clic. Empezando a programar. Observen cómo es fácil poderse confundir. Antes se denominaba Command Button 1 clic. Voy a activar el modo diseño a un clic y este es el botón. Y si quieren ver cómo cambié eso, le digo propiedades. Espero que se abra el cuadro propiedades. Ahora sí, se salió el Excel, pero tengo propiedades de un elemento. Siempre en modo de diseño. Ahora, siempre aquí, ¿no? Si no está presionado en modo de diseño, va a disparar ese evento. Ahora lo que quería hacer, no quería cambiarle, quería ponerle, observe, caption es el mensaje. Vamos a poner procesar. Observen cómo se ha cambiado procesar, ¿no? ¿Quieren cambiar el color? Bueno, cambiémosle paleta ese color. Estoy personalizando. Quieren poner la altura, el color del fondo, cambiémosle aquí, paleta, pongámosle este color. No me gusta, ahí, por decir. Entonces, propiedades, cambiamos nuestra apariencia, le vamos personalizando colores, texto.
Y aquí el tamaño, ¿no? El ancho y el alto, qué es lo que va a mostrar cuando es un picture, todos esos detalles. Nuevamente cierro, activo modo diseño, hago un clic y me sale el cuadro de diálogo. Aceptar. Ahora, los detalles en ActiveX lo vamos a trabajar cuando estemos generando aquí. Pero ya más después vamos a empezar a trabajar con los controles de formulario. ¿Pudieron seguir hasta aquí para generar, procesar? Me van confirmando, por favor. Si hay otra pregunta. Así como podemos introducir siempre en modo de diseño, doble clic, vamos ambientándonos un poco. Observen que una rutina, habíamos dicho que empieza con sub y termina con el sub. Cada vez que se termina una rutina, observen esta línea horizontal que se pone, ¿no? Es decir, que hasta ahí terminó esa rutina. Ahora, si yo puedo decirle sub, vamos a generar create line, abre y cierro paréntesis, y termina con el sub. Observen cómo se generó una segunda. Puedo generar otra rutina, sub, create circle, enter. Observen cómo estoy haciendo y estoy empezando a generar rutinas a nivel de clase en un mismo módulo. Y aquí vamos ambientando. Observen, aquí tengo en este lado, en este cuadro de diálogo, las rutinas, ¿no? Que he generado. Create circle es la que tiene acá y create line es esta. Y el command button 1, que sería este, ¿no? Ahora en general, aquí tenemos, ¿no? General, el command button, detalle, el worksheet. El worksheet que sería de Excel, ¿no? Entonces toda esta parte amplia es la línea o el editor de código. El editor de código. Toda esta parte me va a mostrar las diferentes hojas abiertas y los libros de trabajo. Aquí tengo mi barra de desplazamiento o las constantes que ustedes pueden acomodar si quieren estar aquí, ver, barra de herramientas y activando y desactivando todo lo que quieren ver aquí. El examinador objeto también lo vamos a ver, ventana propiedades, explorador de proyecto. Ahora no necesitamos hacer un diccionario de programación, ¿no? El Visual Basic aplicaciones también le da una ayuda que le va a pedir o le va a ayudar cuando estén compilando o estén generando una función, un método, una propiedad. Ahora, vamos a minimizar esto y voy a venir aquí y le voy a decir macros. Voy a hacer un clic. Y observen cómo ahora sí tengo lo que sería la rutina, ¿no? Tengo la rutina 1, tengo la rutina create circle. ¿Cuáles son esas? Son las que yo he generado aquí manualmente y son visibles para el manager. Ahora, entonces esa es la diferencia entre Visual Basic. Cuando presiono este botón, me lleva al administrador, o perdón, me lleva al Visual Basic, y el de aquí me lleva al administrador de macro. Aquí podemos presionar ejecutar. Create line no me va a mostrar nada, ¿por qué? Porque está vacío. Y aquí esto es el depurado paso a paso
como también puedo modificar, que sería equivalente a este botón, puedo limitar y entrar directamente a opciones. ¿Para qué? Para que yo le pueda dar un método abreviado o combinación de texto. Voy a cancelar. Ahora sigamos en nuestro modo de edición. Botón, este de aquí es detalle. ¿Qué pasa si yo quiero concatenar? Voy a darle un espacio. Observen aquí que me dice MSG Box From. Este de aquí son los argumentos que me representa ese from, ese mensaje o ese letrero. Y yo presiono una coma, observen cómo se va adicionando o se resalta este campo, ¿no? Presiono nuevamente otra coma y me dice título. Yo necesito que el título me muestre, voy a poner entre comillas, programar. Y listo. Me dice se espera igual, a ver. Vamos a poner coma. Archivo de, a ver, archivo ayuda, coma y listo. Cerraba, espero de expresión. Bueno, vamos a poner eso acá. Vamos a quitarnos, no vamos a quitar esto. Lo que quería poner era, vamos a poner un ampersand. Un ampersand que sería la inglesa. Y vamos a poner segunda línea. ¿Cómo funciona? Vamos aquí, a un clic, y observen cómo me dice segunda línea. Puedo añadir una línea a mi MSG Box. De la misma forma, este que hace concatenar texto, que no es más que el ampersand, observen, voy a poner nuevamente la combinación Shift 5 sería para mí, o Shift 6 para mi caso, como estoy en una laptop. Ustedes, si traen una PC de escritorio, directamente a su teclado nos va a salir. Y aquí vamos a poner tercera línea. Nuevamente vamos al Excel y presionamos procesar. Ustedes cómo se nos va poniendo diferentes elementos que yo quiero generar o quiero mostrar. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos introducirnos y decir que todo esto sea un string. Quiere decir una variable del tipo texto, que yo le voy a poner aquí. Y todo esto va a ser una variable string. Y todo esto lo voy a definir como una variable string. ¿Para qué? Para que cuando estoy programando, tengo que ser un poco ordenado y no vaya a tener un MSG book de estas características, no que sea muy largo, por eso. Porque me voy a preguntar, ¿y de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Entonces, más fácil es guardarle una variable. Una variable es como una mochila donde ustedes pueden guardar sus cuadernos, lapiceros, libros. Entonces, estamos guardando, almacenando en una variable. ¿Cómo se puede poner? Bueno, dice cómo se podría escribir en diferentes líneas. Aquí yo le voy a poner espacio, observen que todo el momento estoy en prompt. Aquí le voy a poner Visual Basic CRLF, que es un código que tiene predefinido el Visual Basic, y le voy a poner nuevamente el ampersand. Visual Basic CRLF. Esto es equivalente a presionar un Enter. Veamos. Procesar. Y observen que me dice empezando a programar.
Enter y me dice segunda línea. Voy a presionar aceptar. Ahora lo mismo, segunda línea. Puede ser antes del ampersand o detrás. Nuevamente digo Visual Basic CRLF espacio y un ampersand nuevamente. Ahora voy y ejecuto nuevamente. Yo solo tengo primera línea, segunda línea y tercera línea. Cierro. Y así pueden generar. O hasta incluso pueden poner, concatenar con una variable que sea del tipo doble precisión, una variable de tipo integer o algo que ustedes necesiten mostrar. Bueno, estamos llegando, es hasta las 10:30, ¿no? Ya estamos llegando. Así como vamos a ir viendo todos estos conceptos, mañana lo vamos a repetir. Vamos a empezar a dibujar, si no me equivoco, la forma. Y yo les pregunto, ¿quieren que este curso sea más aplicado al AutoCAD o más aplicado al Excel? Para hacer una nueva distribución de avance, ¿no? Es lo mismo. Bueno, si lo va viendo, en realidad si lo que debería llevarse es 50% Excel y 50% AutoCAD. Más aplicado al Excel. Ya, precisamente, vamos viendo, ¿no? Que sea más aplicado es al Excel, lo van dejando en el grupo, tienen el WhatsApp, la información que vayan solicitando, también se le va a ir colgando en ese grupo para que, perdón, creo que el ingeniero Joseph tiene que, le vamos a pasar a él para que él vea cómo lo distribuye mediante su plataforma para la distribución. Sí, precisamente, es solamente para ver dónde más reforzar, digamos, el tema de, para hacérselo más ameno. Si quieren AutoCAD, podemos llegar al 3D, que es parte de nuestro avance, pero, como le digo, sería más pesarlo hacia el AutoCAD o más pesarlo hacia el Excel, pero depende de ustedes, ¿no? Es lo mismo, como le digo, yo no tengo ningún problema, pero la verdadera utilidad, como le digo, de este curso es macro en Excel y AutoCAD, ¿no? Si quieren algo más detallado en Excel, hay un sinnúmero de cursos, ¿no? Pero, como le digo, eso es autodidacta, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama profesional el código en Visual Basic y aplicaciones? O en Visual Basic, perdón, por favor. Javier, lo profesional depende, ¿no? O sea, la verdad, yo los tengo mis códigos en Visual Basic y aplicaciones y después todo lo migré a visualbasic.net. Pero depende, ¿no? En base a qué quieres lograr, el código va a ser con unos cambios mínimos, va a ser el mismo. Ahora, ¿de qué tan complejo? Si preguntas cuál es más complejo y más amplio, ahí te diré que es el Visual Studio, ¿no? El visualbasic.net. Si quieres llegar a un mayor aspecto, es el visualbasic.net. Y si me dices algo más, te diré el C#. Si me sigues preguntando, te decir mejor. O sea, es interesante despejar todas esas dudas, ¿no? Para ver que este curso va a ser muy productivo y le va a generar muchos activos a ustedes. Bueno, llegamos al final. Agradecerle por su asistencia. Los espero mañana para seguir aprendiendo más lo que es programación en Excel, AutoCAD.